En la actividad 2.2, que es el método de la regla falsa, estaríamos discutiendo lo que sería el elemento teórico o el elemento gráfico, de dónde sale este método, cuáles son las características que tiene y algunas ventajas y desventajas que presenta sobre otro método que es también cerrado, que sería la disección, porque en algunos casos es más rápido y porque en otros casos es más lento, así como el uso de Excel y MATLAB para la programación de este método en ejercicios o problemáticas que tengan que ver con ingeniería. Comenzaríamos de la manera gráfica, es decir, vamos a dibujar lo que sería una función, que es la línea que es la parte roja, esta es la función, representada por la nomenclatura de f de x. Ahora, esa función en algún momento toca lo que sería el eje x, y en ese punto es lo que nosotros ya consideramos como una raíz, o lo que sería la solución al sistema, a la ecuación que estaríamos planteando, ¿no? Como regla falsa pertenece al grupo de métodos que son del tipo cerrados, significa que yo al hacer un cerrado necesito dos valores iniciales. Valores iniciales. Esos valores iniciales serían xf y el otro valor sería el xy, ya nombrados aquí en la línea, ¿no? Ahora, este método se conoce como regla falsa debido a lo siguiente. Si nosotros evaluamos la función en xy y luego le evaluamos en xf, yo voy a obtener tanto f de xy como f de xf, ¿no? Entonces, esa información, o sea, esos valores, lo que yo voy a hacer es los voy a unir mediante una línea. Entonces, este punto de aquí, trazo una línea, vamos a ver si ya no me deja. Ahí está, trazo una línea para conectarlo con este punto. ¿De acuerdo? Entonces, al momento de hacer esa conexión, si se fija en la línea azul, entonces esta línea genera un corte en el eje X, es decir, en esta parte de aquí. Y me da a mí lo que sería una pseudo posición de lo que sería la raíz. Entonces vamos a poner pseudo posición de la raíz. Ahora, ya que tenemos ese punto, si se fijan, entre esta raíz y la raíz real, pues realmente hay un poco de diferencia, desde el punto de, bueno, al menos en este ejemplo. Y lo que se hace es hacer un triángulo. Ese triángulo contempla lo siguiente: desde xy hasta f de xy, y luego trazamos hasta la raíz falsa que nos da esta línea, por eso se llama regla falsa el método, y trazamos esta otra parte. Y luego también trazamos el mismo triángulo, pero en otro sentido, es decir, desde acá hasta x, de xf hasta xy, f de xf, perdón, y luego lo que sería la hipotenusa del triángulo. Bueno, una vez que tenemos esos valores, entonces hacemos una especie como de igualdad y decimos lo siguiente: la distancia f de xy, es decir, esta distancia, si yo esa distancia la multiplico por la diferencia que existe entre estos dos puntos, entre xf y xr, vamos a poner que aquí sería xr. xr menos xf, si yo la multiplico por esta diferencia, entonces yo tendría un producto que es igual a que si yo multiplico la distancia f de xf menos la diferencia entre xr y xy. ¿Cuál es esa diferencia? Esta parte de aquí. Entonces, si se fijan, lo que está ocurriendo aquí es una especie de equilibrio. Entonces, desde este punto hasta este punto, multiplicamos por esa distancia, y luego en sentido contrario, con signos contrarios también, multiplicamos por la misma distancia. Y yo tendría la siguiente igualdad desde el punto de vista gráfico. Ya que tengo desde el punto de vista gráfico esta parte de aquí, entonces mi intención es simplificar o factorizar lo que sería la parte de la xr. Es decir, encontrar una ecuación que me dé a mí el valor de la x raíz que está puesta por este método. Entonces lo que hacemos es nada más
primero vamos a separar los números, es decir, hacer expansión. Y decimos, vamos a decirlo así, xr por f de xi menos xf por f de xi. Esto es igual a xr por f de xf menos xi por f de xf. Lo pongo de esta manera porque creo que es más, nos confundiríamos menos si lo escribiera del revés. Sería primero este término y luego seguido de este, y como están las x y x, pues a lo mejor podría causar confusión. Entonces lo escribo así. El siguiente paso sería que nosotros pudiéramos agrupar los términos comunes. En ese caso voy a pasar las xr de un lado y las que no son xr las voy a pasar del otro lado. Es decir, este término junto a este término lo voy a agrupar y luego agrupo los otros términos, este de aquí con este de acá. Y diríamos de la siguiente manera: xr por f de xi, el otro término que también tiene xr está sumando, pasa restando, menos xr de f de xf, y luego decimos xf, ya está del lado izquierdo en el renglón anterior, ahora pasa positivo, estaba restando, f de xi menos xi por f de xf. Bien, entonces ya que tenemos esa información, ahora factorizamos lo que sería el término común, que son las xr. xr es igual a f de xi menos f de xf, y ese es, ok, aquí se me fue, ese sería un corchete, ¿no? Corchete, y del otro lado el término queda igual, xf, f de xi menos xi por f de xf. Y pasaríamos dividiendo lo que multiplica el xr, de manera que xr va a ser igual a la división de xf f de xi menos xi f de xf, así como está, entre f de xi menos f de xf. Esa sería la ecuación, de manera que yo pudiera utilizar esta ecuación para hacer lo que sería el cálculo de la xr, es decir, la x raíz, para el método de regla falsa. Normalmente así la van a poder encontrar ustedes en los libros o en las referencias que ustedes tengan. Sin embargo, también se opta por escribirlo un poquito más fácil para el asunto de la programación. Entonces vamos a poner aquí de otro color. Vamos a poner así como que lo que vamos a hacer es simplificarlo. A ver. Entonces lo que vamos a hacer de simplificación es esto. Lo que está en el numerador lo vamos a separar en dos fracciones, que sería lo mismo, ¿no? Entonces es xr, sería igual, es xf, f de xi, entre, diríamos, f de xi menos f de xf. Esa es la primera parte de la fracción. La segunda parte la escribiríamos así: xi f de xf. Y el numerador se sigue siendo igual, f de xi menos f de xf. De esta forma. Ya que tenemos esas partes, esto que tenemos debajo del simplificado del valor de la regla falsa es igual a lo que se encuentra en el círculo rojo. Y lo que haríamos a continuación es sumarle un valor de 1. Vamos a ponerle, bueno,
¿Cómo lo podemos escribir? Sí, podemos decir nosotros que en ambos casos de la ecuación, como eso es una ecuación, lo que yo pienso hacer es que aquí le voy a sumar el xf. Bueno, para hacerlo todo completo, sí, le vamos a sumar el 1. Este 1 que le estoy sumando aquí es, vamos a decirlo, bueno, no olvidamos. Voy a sumar en ambos casos xf. Aquí y acá. Como es una ecuación, si yo hago lo mismo, en ambos casos no pasa nada. Tal vez es el caso que no pasa nada, que si yo la xf del lado izquierdo la paso, la despejo hacia el lado derecho, me quedaría lo siguiente. Menos xf. Y podemos observar nosotros que como no pasa absolutamente nada, o sea, no se altera la ecuación, si yo hago la suma de estos dos números, me va a dar 0. Quiere decir que la ecuación pues, no se vio afectada. Entonces le sumo xf y le resto xf. Sin embargo, una xf, yo sí la... Vamos a decirlo así. Esta xf que se encuentra aquí, yo la voy a pasar a la inicio de la ecuación. Acá. Y la segunda xf que estoy restando, esta vamos a poner aquí, se va a combinar con las fracciones. Ya vimos que algebraicamente no está sucediendo nada extraño, solamente se usa una resta, se va a volver 0. Pero para la ecuación que se vuelve un poquito más sencillo, haríamos así. Entonces el xf positivo se va al principio. Y entonces esto es más la primera ecuación, la primera parte de la ecuación, perdón, de la fracción, sería f de xf, f de xy, f de xy menos f de xf. Segunda parte de la fracción, xy, f de xf, entre f de xy menos f de xf. Y la última parte de la fracción sería menos xf, ¿no? O sea, el término que quedó aquí. Pero como se va a trabajar con la fracción, quiere decir que yo lo que voy a hacer es combinarla con la fracción de manera que yo pueda obtener, o sea, que yo pueda sumarlas y restarlas. Significa que yo tengo que tener un denominador igual. Entonces, para hacer eso, quiere decir que yo tendría que tener f de xy menos f de xf en el denominador, y de la misma forma en el numerador tendría que tener f de xy menos f de xf. Si yo analizo esta fracción, yo podría decir que todo eso se cancela y se vuelve 1, y entonces es igual al término anterior. Quiere decir que este término, el último término, y ese término de aquí son iguales. Ambos realmente valen xf y negativo. Entonces aquí estamos diciendo no se ve afectada como tal la ecuación. Hacemos un poquito la expansión, seríamos así: xf más xf de f de xy menos xy de f, bueno, lo vamos a hacer así completa mejor. Ponemos el numerador de la primera parte de la fracción, escribimos la segunda, y luego haríamos la segunda, y luego desarrollaríamos la tercera, menos xf de f de xy más xf f de xf, y todo esto entre el mismo denominador. Ahora sí, ya tenemos el mismo denominador. Lo que haríamos es juntar las tres fracciones y hacer las sumas correspondientes. Diríamos xr es igual a xf, y aquí le voy a poner más por lo pronto, pongo un signo
la resta, es el mismo denominador, entonces es f de xy menos f de xf, y vamos poniendo los términos. Entonces decimos xf, f de xy, positivo, negativo, xy, f de xf, negativo, xf, f de xy, positivo, xf, f de xf. Y aquí ya podemos notar que hay dos términos, este término y este otro, que son iguales con signo contrario. Entonces estos términos se van a cancelar y me queda el término xf, f de xf, y el xy, f de xf. Así que pongo en la parte inferior xr, xf, más, ahora vuelvo también la división, el mismo denominador, y decimos, vamos a poner x f, f de xf, menos xy, f de xf. Podemos notar que las funciones evaluadas en xf son iguales, es decir, este término y este término tienen el factor común, así que lo puedo también factorizar y decimos que es xf más, ponemos el denominador xy, f de xf, factorizamos el f de xf y ponemos nada más, en este caso sería xf menos xy, de esta forma. O también podríamos simplemente cambiar el signo de la parte del numerador de la fracción y decirlo de la siguiente forma, que es otra manera en que también podrían encontrarlo en la bibliografía. F de xf menos, lo ponen de esta forma, sería f de xf que multiplica a xy menos xf, y abajo ponen f de xy menos f de xf. ¿Por qué se utiliza normalmente esta en el estado del arte, en las referencias? Se utiliza porque como la fórmula tiene como varios elementos, es más fácil empezar con el xy. Si se fijan, aquí se inicia con xy y acá también con xy. Luego seguido es xf, aquí es xf. Entonces esa es la fórmula que nosotros estaríamos trabajando para lo que es regla falsa. ¿Cómo es el procedimiento de regla falsa? Es exactamente el mismo procedimiento que estábamos trabajando en bisección. Se tiene que hacer la separación de los segmentos, se tiene que visualizar si estamos en el segmento, en el intervalo inferior o en el intervalo superior. La XR se vuelve la final, si estamos en el inferior, se vuelve la final si estamos en el superior. Lo único que cambia el método, o sea, el algoritmo es igual. Lo que cambia es cómo se calcula XR. En lugar de ser en el de bisección XR era igual a XY más XF sobre 2, en lugar es con esta fórmula. Entonces, si se fijan, es un poquito más complicada la manera de hacer el cálculo. Sin embargo, una de las ventajas que tiene regla falsa sobre disección es que es más rápido. Cuando digo más rápido me refiero a que en una menor cantidad de iteraciones el método puede ser capaz de encontrar el valor de la raíz. Esa es una de las ventajas que tiene. Sin embargo, una desventaja de este método es que si yo tengo una función exponencial, va a batallar para encontrar la raíz, porque al momento de hacer una exponencial, lo voy a graficar en esta parte. Si yo tengo una exponencial, la exponencial hasta esta forma. Entonces, las líneas que traza para conseguir la raíz son de estos puntos. Y si cambia este punto, cambia ahora a este otro punto. Y entonces todas las iteraciones que hace son muy, muy, muy cercanas. Y tardaría mucho en encontrar el valor de la raíz normal.
Entonces, si ustedes saben que su función tiene un exponencial, intenten no utilizar un método de regla falsa porque puede ser que no converja. Cuando decimos converge, es que nos estamos aproximando a un valor deseado o a un valor esperado. Diverge, que nos estamos alejando. Entonces son la diferencia de los conceptos que estaría manejando ya en los apuntes. Entonces esas serían las ventajas y desventajas de regla falsa. Entonces iríamos con la parte del ejercicio, estaríamos trabajando primeramente en Excel y luego en MATLAB. Entonces dice el ejercicio de la siguiente forma. La siguiente ecuación se utiliza en dinámica para calcular la velocidad en caída libre, donde g es la gravedad en metros sobre segundo cuadrado, m es la masa de la partícula que cae, que sería en kilogramos, c es el coeficiente de arrastre, t es el tiempo en segundos y b es la velocidad en metros sobre segundos. Utilice el método de la regla falsa para determinar el coeficiente de arrastre c, necesario para que un producto de masa, una partícula de masa sería aquí, vamos a cambiarlo, una partícula de masa de 68.1 kilogramos tenga una velocidad de 40 metros sobre segundos, después de un tiempo en caída libre de 10 segundos. Para este caso utilice 5 cifras significativas. Ok, aquí ya coloqué, la ecuación es esta, B es igual a Gm entre C, 1 menos E a la menos C mt. Ok, entonces dice que el criterio de error va a ser, bueno, las cifras significativas van a ser 5, por lo tanto el criterio de error va a ser 0.005. ¿Qué es lo que calculan aquí o qué es lo que programan en esta parte? Es la fórmula de criterio, 0.5 por 10 a la 2 menos n, donde n sería pues el 5. Valor inicial, ok. En esta parte, por ejemplo, tendríamos que conocer un poco sobre los coeficientes de arrastre. Estos coeficientes cambian dependiendo del tipo de partícula, de cómo está conformado, si es un objeto inanimado o es una persona. Son muchos factores, ¿no? Probablemente ahí sí que no conozcamos, que lo más probable es que no tengamos conocimientos de qué implica un valor de coeficiente de arrastre real. Así que mi sugerencia es que empecemos con punto 1. Sabemos que no puede ser un valor de 0 o un valor negativo. Entonces pasaríamos con su valor inicial de punto 1. Y vamos a ver si con un valor de 40 podríamos encontrar un... Y normalmente los coeficientes no son muy grandes también. Eso es algo que en general en la ciencia se sabe. Así que podríamos colocar 40 y vamos viendo si nos resolvería la ecuación como tal. Ok. ¿Qué ecuación es la que estaríamos resolviendo? Okay, primeramente tendríamos que sustituir nosotros los valores, ¿no? Dice, B es igual a Gm sobre el coeficiente de arrastre C, que multiplica 1 menos E a la menos C sobre M por T, y ahí está. Entonces vamos viendo. Ok, tenemos la siguiente información. Dice que tenemos aquí que buscar f de c. Esa f de c tendría que ser igual a gm entre c de 1 menos e a la menos cmt, y la b la pasamos dividiendo, restando al otro lado. Recordemos que todas las funciones tienen que estar igualadas a 0. Entonces si estamos igualadas a 0, despejamos la v. Y ahora sí decimos 0 es igual 9.81 por, dice el ejercicio que son 68.1, 68, bueno, vamos a poner un unidad aquí, metros sobre segundo cuadrado, 68.1 kilogramos. El coeficiente de arrastre pues es la incógnita, eso es c. Entonces sería 1 menos e a la, sería aquí c por 10 segundos sobre 68.1 kilogramos. Esto es negativo. Y aquí es 40 metros sobre segundo. Entonces esta es la ecuación que nosotros tendríamos que ver para programarla tanto en Excel como MATLAB y resolver el método.
sería eso. Diría, bueno, 9.81 por 68.1 y todo lo demás, ¿no? Vemos que nuestras incógnitas, en este caso la variable independiente es el c, y solamente tenemos una sola incógnita, así que vamos bien. Entonces, esa es la ecuación que vamos a estar trabajando para el Excel. Iniciaríamos también aquí con la columna de iteraciones, y esas columnas de iteraciones serían a partir del 1. Entonces sería 1, y pues vamos colocando una serie de iteraciones extra dependiendo de cuántos renglones tengamos. Partimos de lo que sería x y, bueno, vamos a poner aquí x inicial, x final aquí. Cargamos los valores que vienen ya programados, sería punto 1, y en este caso es el 40. Para calcular XR nosotros necesitamos 4 datos, en este caso del ejercicio, de la punta de regla falsa. El X inicial, el X final, la F de X inicial y la F de X final. Así que necesitamos primeramente F de X inicial, esta información para poder calcular XR, a diferencia del método de bisección. F de X final. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a cargar la ecuación. La ecuación diría algo así. Vamos viendo. Sería 9. Bueno, vamos a poner aquí 9.81 por 68.1 entre X, y el X, nuestro valor sería el inicial, este valor de aquí. Cerramos el paréntesis, multiplicamos 1 menos exponencial, paréntesis, decimos menos 10 que multiplica a la c, que sería siendo nuestro valor inicial, entre el 68.1. Cierro la exponencial, cierro el paréntesis y a eso le resto 40. Vamos viendo. El resultado me dice 57.38. Ok. Arrastro este valor al siguiente. Vamos a ver si se arrastró el final. Sí, los dos son C12. Aquí lo tenemos. Entonces, significa que ya podría yo calcular aquí lo que es el X raíz. Ok. Entonces en el X raíz vamos a utilizar la fórmula del apunte, que es XF. XF es 40. Y luego dice menos F de XF, F de X final, por, vamos a ver un paréntesis, XI, X inicial, menos XF, X final. Se cierra el paréntesis, se cierra el paréntesis, se hace la división y podríamos decir F de XI, FX inicial, menos F de X final. Se cierra el paréntesis y se cierra el paréntesis. Ok. Entonces me sale a mí 28.46. Ok. Ahora ponemos aquí F de X raíz. Necesitamos hacer la separación de, o sea, necesitamos identificar si en ese intervalo que tenemos existe una raíz. Lo voy a poner aquí rápidamente en una especie de dibujo, nada más para que no perdamos de vista qué es lo que calculamos con este método. Vamos a ver. Tenemos entonces el intervalo, estamos diciendo que va desde el punto 1 hasta 40. Esto es, yo estoy pensando que en esos dos puntos yo tengo la raíz. Si la función tiene esta forma, significa, bueno, yo esperaría que al menos, aunque no lo estoy graficando yo, esperaría que al menos la raíz estuviera ahí. En lugar de hacer exactamente a la mitad, que sería prácticamente en 19.99, como en de bisección,
Si se fijaron, regla falsa me está diciendo que no, que el intervalo yo lo voy a hacer hasta el 28. Creo que era 28 punto y feria. De alguna manera el triángulo que el método está trazando sobre la gráfica me dice que eso es en 28. Ahora, eso está más cerca que la raíz, o sea, no podemos saberlo hasta que tengamos el método como tal. Quiere decir que si ya tenemos esto, tenemos que nosotros encontrar si en este punto se encuentra la raíz o si la raíz está en este otro punto. Vamos a borrar porque realmente no sabemos, ¿no? ¿Dónde se encuentra la raíz? Es lo que estaremos calculando. Si f de punto 1 lo multiplico por f de 28 y me da negativo, quiere decir que aquí está la raíz. Si me da positivo, va a estar en la parte superior. Eso es lo que estamos realizando en ese apartado. Ok. Entonces f de x raíz sería, vamos a tomar la función como tal. Y aquí la vamos a escribir. Pero en lugar de darle enter, yo voy a jalar esos cuadros y lo voy a poner que quiero que calcule a base de la raíz. Esto es aquí. Entonces me dice que da menos 16,88. Ahora sí, hago la multiplicación. F de x y por f de xr. Sería x inicial, f de x inicial por f de x raíz. Y entonces este me da un número negativo. Ok, entonces vamos a indicar intervalo. Como es un número negativo, eso me dice a mí que la raíz va a estar en el intervalo inferior. Entonces sería, si este valor es menor a 0, entonces inferior. De lo contrario, superior. Entonces aquí está diciendo inferior, perfecto. ¿Y qué otra cosa podemos indicar aquí? Ok, el porciento de error por aproximación. Ok, como no tenemos x raíz anterior, no supe calcular. Ok, siguiente iteración, la x inicial. Con el renglón anterior me está diciendo que el siguiente intervalo tiene que ser el inferior, quiere decir que xr del renglón anterior, es decir, esta 28, se va a volver el x final. Y el x inicial se vuelve el inicial. Si aquí hubiera dicho superior, quiere decir que la xr se va a volver la inicial y la xf la final, para poder hacer la segregación de los intervalos. Entonces decimos aquí, si la prueba del contador sería esta, es menor a 0, entonces ese es el punto inicial. De lo contrario, la x raíz sería el punto inicial. Y aquí también decimos, si el valor si mi condición es menor a 0, entonces xr sería la final. De lo contrario, x final va a ser la final. Jalamos, creo que podemos jalar todos. Vamos a ver. Jalamos todas las celdas y dice la x de inicial igual x de final es 16. Y luego dice la x raíz, se utiliza la misma fórmula de cálculo, los calcula f de xr, hace el producto, sigue siendo el intervalo inferior. Aquí ya podemos calcular el error. El valor absoluto del xr del renglón menos el xr del renglón anterior entre el del renglón, y todo eso lo multiplico por 100. Aquí me está dando un error de 29%. Bueno, como ya está todo esto listo, yo puedo hacer los siguientes tres. Vamos a ver. Y vamos analizando la situación. Dice aquí, si se fijan todos los valores, dice inferior, inferior, inferior. ¿Cómo sé si hay raíz? Bueno, la raíz se va a lograr. Bueno, perdón, voy a replantear la pregunta. ¿Cómo sé si los valores que yo puse al inicio son los valores que necesito, que me van a dar a mí como tal una raíz? Bueno,
La única forma de saber es que la multiplicación de las f's evaluadas en la inicial y en la final, es decir, estos dos, si la multiplicación de estos dos números me da negativa, ahí hay una raíz. Si me da positiva, no hay raíz. Eso lo miramos en el código de MATLAB del método de bisección. Aquí, por ejemplo, más, menos, menos. No sé cuánto me va a dar, pero pues aquí es menos. ¿Ok? Entonces vamos viendo. 5.96% de error quiere decir que nos falta todavía. Así que vamos a ver al menos... Y está bajando muy lento, ¿no? Baja 10%, luego 8%, baja 5%, otro 5%, vamos a ver. Ok, luego baja hasta 0.10. Y tiene que ser el criterio de error 0.0030 y luego un 5. Ok, otra vez otro 5. 0.03. 0.00. Entonces me falta un poquito más. Vamos viendo. Aquí ya tengo los 3 ceros y luego es el 8. Y 0, 3 ceros y el 4. Y con eso yo tendría, ok, se me equivoqué aquí, y con eso yo tendría el método terminado, el método completo, es decir, ¿cuál es lo que estoy buscando? Este es el valor de la raíz, lo voy a poner aquí en amarillo. Quiere decir que para que bajo esas condiciones, el coeficiente de arrastre tiene que ser de 14.801196.6 metros. Basándose en eso, con 5 cifras significativas, entonces puede cumplir que la partícula tenga una masa de los 68, que la velocidad sea de 40 y 10 segundos en el tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, o al menos esto es cómo podrían ustedes resolver regla falsa para en Excel. Lo que podrían hacer también, como parte de su tarea y como parte de su aprendizaje, es comparar esta misma ecuación utilizando el método de bisección que vimos acá. Pueden hacer el análisis aquí abajo, pueden poner el ejercicio y pueden programar este método para la ecuación de la regla falsa. ¿Por qué les digo esto? Porque las desventajas del método de regla falsa es que si tienen la exponencial es muy fácil de que el método se pierda y que no converja. Probablemente bajo esa condición bisección sea más rápido. Así que habría que verlo, ¿no? Y de la misma forma, el ejercicio anterior que tenemos aquí, lo pueden programar ustedes para regla falsa a ver si lo hace más rápido bajo esas condiciones, ¿no? Bisección lo hacen 18 intentos con 4 cifras significativas y en este caso con 5 cifras lo hacen un intento más. Podrían estar viendo esa parte, ¿no? Entonces a continuación iríamos a MATLAB para ver la parte de la programación. En este caso, como ya tenemos un método que es el de bisección y ya está programado en MATLAB, voy a tomar como base ese código. Entonces voy a seleccionar al menos el mío, lo voy a copiar todo, lo pongo a copiar así y abriría una nueva ventana de abrir código. Si es el nuevo, si no saben, es en script y entonces lo pegamos. Ok, este de aquí sería lo que estaríamos trabajando para el método de regla falsa. Entonces les dije, el algoritmo es exactamente igual que el de bisección, solamente cambia cómo se calcula la XR. Entonces, por eso estoy haciendo eso, ¿no? Si ya lo trabajamos, ¿para qué lo hacemos todo de golpe? Entonces pongo aquí método de regla falsa. Ok, entonces X inicial, vamos a poner aquí, ingrese el valor del valor inicial inferior. Y aquí podemos poner también lo mismo, pero en el superior. Vamos a ver. Ingrese el valor inicial superior. Vamos a ver aquí. Ustedes tienen el código, tienen aquí el criterio del error es una fórmula. Entonces aquí, por ejemplo, yo lo que voy a hacer, eso es algo que yo ya tenía grabado para otro curso. Voy a ponerlo como lo hicimos la clase pasada en mi sección. Entonces n es igual a input y era, vamos a ver, ingrese el número de cifras significativas. Dos puntos, punto y comilla, punto y coma. Ok. Y es de esta manera, ¿no? Y el criterio, ustedes lo tenían como una ecuación. Entonces aquí vamos a ponerle
0.5 por 10 a la 2 menos n, donde n es la variable inferior, la variable de las cifras significativas, ¿no? Ok, de esa manera pues todo me queda igual. Lo que sigue es el inline. Me comentaban, por ejemplo, de que cómo se podía hacer esto si yo quisiera trabajarlo con un sims. Sims me permite a mí manipular simbólicamente una variable que defina al inicio, a lo largo de todo el código. Por ejemplo, el inline me permite manipular simbólicamente la x, únicamente la x, en la ecuación inline. Si yo la pongo en otra parte, me va a pedir cuánto vale x. Pero el sims me permite a mí que la variable x en todo el código y en todas las funciones sean simbólicas, es decir, que al momento que MATLAB las utilice, no me pida MATLAB un valor. Entonces, aquí podría poner yo, normalmente el sims se pone al inicio, ya que haga el borrado de la información del workspace y del CLC, de lo que sería el editor. Entonces el comando es sims y le voy a poner x nada más. Entonces con eso yo le estoy diciendo que en todo el código la variable x se vuelve simbólica. Si yo hago esto y el inline lo dejo, me va a dar un error porque no pueden coexistir el x y es el sims y el inline no se llevan. Así que lo que haría es quito esto. Voy a quitar todo el inline y voy a quitar los comillas. Vamos a ver así. De esta forma. Y también de esta forma. Vamos a quitarlo aquí también. Este sería 1. Vamos viendo. Entonces me marca un error de un paréntesis. Aquí está, creo. ¿No? Bueno, esa es la ecuación pasada, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, lo que escribiría aquí sería la ecuación de este ejercicio. En este caso es algo así como, dice 9.81. Luego dice por, vamos a poner paréntesis, 9.81 por 68.1 sobre x, y esto lo cerramos. Esto multiplica a 1 menos exp, el exponencial de menos 10 por x, que sería el coeficiente de arrastre, entre 68.1 y luego a esto le resto lo que sería el 40, menos 40. Ok, entonces esto ya es la ecuación para lo que sería el método, ¿no? Nuestro ejercicio. La siguiente parte es la que ponemos aquí, el contador, es i igual a 1. Luego dice el error sería, empezaríamos en 1 con 100. Y luego aquí, esta parte. En el método de bisección habíamos dicho que teníamos que cargar el valor de la variable a la función. Y se hacía de esta forma, ¿no? El detalle es que cuando yo uso sims no puedo hacer esto. O sea, no puedo decir f de ¿cómo se llama? De tal valor. O sea, ¿por qué? Porque estoy diciendo que la variable que no se va a sustituir es x. Entonces, la manera en cómo trabajo aquí en el sims es con, o sea, aquí voy a tener que poner la condición que tiene que ser 0 esto, ¿no? Entonces, para no perderme, lo voy a hacer un poquito más hacia la derecha, para que no se me olvide. Y lo que yo voy a hacer es un comando que se llama subs. Entonces, el comando subs me permite a mí, dice, toma una función s, o la función que es necesaria, o la que sea, coma, y en esa función hay una variable. Me vas a decir qué variable es, y después a esa variable la vas a sustituir por un número, que se entiende que es un número nuevo. ¿Cuántas funciones tengo? Tengo una, tengo la variable, la función f. ¿Qué incógnitas tengo en esa variable? Bueno, solamente tengo la incógnita x. Y en ese valor, lo que yo voy a sustituir va a ser técnicamente el valor inicial, x
inicial. Así se llama la función que está dada de alta aquí. Yo cierro. Luego, eso me va a dar a mí un número. ¿Por qué? Porque yo voy a sustituir el punto 1 en la función, me va a dar un número. Y ese valor lo vas a sustituir, o lo vas a multiplicar por lo que se obtenga de la misma función sustituir el 40. Entonces aquí voy a poner la misma función es f, que tiene el mismo objeto, o sea, la misma variable que no cambia. Y yo lo que voy a sustituir ahí va a ser la x final, este valor de aquí, x final. A eso, si eso te da menor a 0, entonces trabaja el método, que prácticamente es esto que está aquí, pero con otra nomenclatura o con otra sintaxis. Entonces ya borramos esta parte. Ok. Luego el método de bisección decía, bueno, ese valor lo tienes, ya tienes las multiplicaciones, perfecto. Ahora el valor inicial lo vas a cargar a xy en el renglón 1. El valor final lo vas a cargar a xf en el renglón 1. Y xr se va a calcular de otra forma, ¿no? Esto es de acuerdo a regla falsa. ¿Cómo se va a calcular eso? Bueno, pues hay que ver la fórmula. Entonces en este caso dice, la fórmula sería de la siguiente forma. Es x, voy a hacer todo esto más para acá. Bueno, lo voy a borrar ya que hice el comentario. Y diría xf de 1, porque estamos en el renglón 1, menos, y luego dice f de xf. Entonces aquí vamos a poner un paréntesis y voy a decir f de xf sería subs de f, que tiene la variable x, y si es en f es la variable inicial, ¿no? Esa variable ahora se llama xf de 1, porque aquí está de alta en esta parte, esta de aquí. Si se fijan, en esta parte del ciclo yo ya tengo estas dos variables dadas de alta, la inicial y la final. Quiere decir que ya no te poner inicial ni final, simplemente las f's y el paréntesis indicando qué iteración tengo. Cierro el subs, eso es f de xf. Y ahora abro otro paréntesis y digo, multiplico por otro paréntesis, x inicial, que sería xy de 1 menos xf de 1, cierro. Y a eso cierro otra vez, ya está, y vamos a poner otro paréntesis. Sería f de xy menos f de xf. Hay que aplicar un subs también ahí. Subs f, la función f, que tiene la variable x, le sustituyo el xy. Xy de renglón 1 menos f de xf. Aplico subs a la función f. Con x le sustituyo xf en el renglón 1. Y con eso cerraría, ¿no? Ok, vamos a cerrar aquí. Y ya. Luego me dice aquí que voy a mandar a hacer la impresión de la tabla, las iteraciones, el valor inicial, el valor final, el xr, el error por aproximación y termino con el n. Ok, eso no hay ningún problema. Luego decimos, hacemos impresión y entonces en el formato de esta celda voy a poner %2D, en la siguiente celda %10.7, 10 números enteros, 7 decimales, en la siguiente 10 enteros, 7 decimales, en la siguiente 10 enteros, 7 decimales y corto. ¿Qué valores voy a cargar? La iteración, el valor inicial de i, el valor final y el valor de r. Perfecto. Ahora, eso es lo que les comentaba de la clase pasada. Dependiendo de si yo tengo un valor, si yo voy a tener el intervalo inferior o el intervalo superior, aquí en el código pasado ustedes tienen, por ejemplo, dice intervalo inferior, y aquí tienen ustedes intervalo superior, ¿no? Entonces eso es lo que está indicando los if, intervalo inferior. Entonces si tienen alguna duda con esto pueden revisar como tal el apunte del método de bisección de MATLAB.
que fue la clase pasada. Ahí viene ya muy descrito y con la guía de qué es lo que significa cada uno de los elementos. Lo que va a cambiar, pues aquí va a ser la sintaxis, porque técnicamente todo esto es exactamente lo mismo. Entonces decimos, sería aquí, voy a hacer también una serie de puntos, y digo, tiene que ser f de xy por f de xr. Entonces voy a usar el subs para a la función f, que tiene la variable simbólica x, sustituirle el xy de y, porque ya están cargados en la primera iteración, y cierro el paréntesis, y eso lo multiplico por el subs de sustituir en f, en la variable x, el xr de y. Si esto me da negativo, entonces estoy en el intervalo inferior. Y al estar en el intervalo inferior, significa que yo voy a cargar el valor inicial al valor inicial en el segundo renglón, y que el valor de la raíz yo lo cargo al valor final del segundo renglón. Si el valor me da negativo, perdón, me da positivo, es decir, el contrario a esto, entonces va a ser al revés. Para no escribirlo todo, voy a tomar nuevamente estos valores y los voy a sustituir directamente aquí. Lo único que cambia es el sentido de la igualdad. Aquí es menos a 0, aquí es más, mayor a 0. Entonces este es negativo, este es positivo. Aquí sería superior, ¿no? Superior, ok. Y si en el superior, entonces la xr de y sería el valor inicial en el siguiente renglón, y el valor de xf sería el valor final del siguiente renglón, ok. Y luego decimos que la xr se va a calcular con la fórmula, esta es la fórmula de bisección. Entonces la fórmula para calcularlo es la misma que hicimos, la aplicamos aquí. Vamos a ponerla de esta forma. Entonces esta fórmula la voy a copiar y la voy a pegar aquí, y lo único que vamos a cambiar es que en lugar de i, de 1, perdón, vamos a ponerle i más 1, porque estamos en diferentes renglones. Ok, entonces aquí sería xf de 1, sería xf de i. Entonces vamos a usar el comando sub para sustituir. Este sería el f de xf, ¿no? Entonces en la función f sustituyo en la variable x, xf de esta por aquí. Aquí tendríamos que borrar lo que sería el 1. Vamos a ver. Y sustituir el i más 1. Aquí. Esto ya tenemos el f de xf, y luego aquí quitaríamos el 1, sustituiríamos el i más 1. De la misma forma, en el xf de 1 es en el de i más 1, porque estamos en la siguiente iteración. En subs aquí también de 1 es i más 1. Aquí también del 1 es i más 1. Y vamos a ver, nos está marcando aquí un paréntesis que está de más, probablemente. Si se fijan, aquí vamos viendo los paréntesis. Dice fx menos. Este cierra con aquí. Y luego este. Creo que tenemos este de más. No, vamos a ver. No, si cierra con aquel. Entonces, subs, entonces aquí es 1, 2, 3, 1. 1. A ver, aquí. Este cierra con esta parte. Punto y coma. Pues eso, es una punto y coma nada más. Y luego vamos a ver para calcular lo que sería el error. El error en i más 1 es valor absoluto, xr de i más 1, menos xr de i entre x. Perfecto, todo esto está igual.
Luego dice, y vamos a hacer fprintf 2, 10, 10, y aquí también me falta un 7. Cortamos con la n, vamos a ver cuántos espacios tengo. Tengo 1 que sería para iteración, 2 para x inicial, 3 para x final, 4 para xr, 5 para el porcentaje de error. ¿Y qué es lo que voy a colocar aquí? Es i más 1, x de i, xi de i más 1, xf de i más 1, xr de i más 1, el error de i más 1. Y termino. Luego le digo que voy a cargar al contador, le voy a sumar 1. Y después haría la impresión. Dice no existe un valor en la raíz. Este de aquí, vamos a ver en el intervalo, un propuesto, no existe una raíz. Ok, entonces vamos a ver. Esto de aquí, de no existe una raíz, es porque al principio lo primero que tengo que hacer es que se cumpla esta condición. Si el valor inicial y el final que yo doy al momento de correr el código no me da un valor negativo, quiere decir que no hay raíz. Y entonces no hace ningún cálculo, simplemente me da la condicionante if, no se cumple y me dice no hay. Y con eso sería todo al menos necesario para poder hacer el método de regla falsa. Entonces vamos a ver si en este caso nos corre. Por ejemplo, aquí yo lo tengo cargado. Vamos a ver si no me equivoco al momento de reescribirlo otra vez. Vamos a ver. Nos subimos aquí, Run Advance, método de regla falsa, ingresa el valor inicial, punto 1. Ingresa el valor inicial superior, 40. En cifras significativas serían 5. Y tenemos un detalle aquí, un ciclo que no se me cerró. Ok. Entonces vamos a ver. Si en este caso lo que tienen ahí es control C. A ver. Control C. Ajá. Con control C ustedes pueden cortar ¿cómo se podría decir? De repente si se cicla MATLAB lo hacen de esa manera. Entonces vamos viendo. Aquí para ver si puedo encontrar el error. Empieza a calcularlos. A menos el valor de la primera iteración sí me está dando estos valores. El 28 perfecto, pero a partir del segundo aquí es donde tenemos el problema. Entonces de seguro lo más probable es que sea una letra que se me fue ahí, un 1 o un i, que es el que tenemos ahí pendiente. Entonces voy a revisarlo así rápido y ahorita regreso con lo que será la respuesta. El error fue algo muy sencillo. Voy a poner aquí en la ventana otra vez de comandos para que lo vean. Vamos a borrar esta parte de aquí. Y miren, normalmente cuando lo corrí, entonces me daba la siguiente información. 40, 5 cifras. Entonces el código se iba, ¿no? Entonces ya le dan ustedes control C. Y ya se termina, ¿no? El problema aquí fue un contador que se me fue. Y ese contador, al menos en mi caso, en el renglón 27, el XR de I más 1, aquí tiene que ser I más 1, ¿no? Porque es con la variable del mismo renglón, de la XF, no al renglón anterior. Con eso es suficiente para que entonces el método ya funcione. Entonces, punto 1, 40 y 5 cifras significativas. Entonces en este caso aquí me está dando en 19 iteraciones, me está dando el valor de 14.801196, que es lo que tenemos en Excel, con un error de 0.0004. Y ya tendrían ustedes aquí el código para lo que sería regla falsa. Es relativamente sencillo. Pueden estar ustedes practicando los ejercicios que vayamos dejando para las actividades y para todos los métodos, ¿no? Va a haber unos que sí se va a poder aplicar y otros en los que no. Y pues con esto concluiríamos la parte de la actividad 2.2, que sería lo del método de regla falsa, tanto para Excel como para MATLAB.